¿Por qué los demonios pidieron permiso a Jesús para entrar en los cerdos? La intrigante narrativa de Jesús expulsando a una legión de demonios que se dirigen a un grupo de cerdos se narra en el libro de Lucas. La historia se desarrolla cuando Jesús recorre las colinas al este del río Jordán, en una zona mayoritariamente gentil llamada Decápolis, que comprende 10 ciudades de la región más amplia. Continuaron su viaje hasta el área de las guarniciones ubicada al este de Galilea. Al desembarcar, Jesús fue abordado por un hombre de la ciudad de Gerasa, que había estado poseído por demonios durante mucho tiempo. Este hombre no llevaba ropa y vivía en las tumbas. Al ver a Jesús, soltó un grito profundo y aterrador, postrándose ante él con absoluto temor, y exclamó con intensidad: ¿Qué hay entre nosotros, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes antes de la hora determinada para el juicio. Jesús ya estaba instruyendo al espíritu maligno a abandonar al hombre, ya que había sido dominado violentamente por el demonio en innumerables ocasiones. Aunque frecuentemente era restringido y encadenado, lograba romper sus ataduras y era llevado por el demonio al desierto, según se describe en Lucas, capítulo 8, versículos del 26 al 29, en la Biblia amplificada. Este pasaje ofrece la descripción más detallada de un individuo bajo el yugo de un demonio encontrada en las Escrituras. Es la representación emblemática de una posesión demoníaca. Durante mucho tiempo, el hombre estuvo bajo el control del demonio, comportándose más como una bestia que como un ser humano. Sin ropa, vagaba por las tumbas, un acto que desafiaba tanto la ley judía como el comportamiento humano convencional. Dotado de una fuerza descomunal, rompía sus cadenas. Durante las noches y días, soltaba gritos y se autoinfligía heridas, habitando en las montañas y entre los sepulcros. La batalla interna que enfrentaba era abrumadora y su comportamiento extremadamente salvaje. La gente dedujo que estaba bajo la influencia de un demonio. Intentaron contenerlo con cadenas para proteger a la comunidad, pero en múltiples ocasiones rompió esas ataduras. Finalmente, fue expulsado de la ciudad, refugiándose en el cementerio local, donde terminó lastimando a la única persona a su alcance, él mismo. La Biblia ilustra la influencia de los demonios sobre él, de manera similar a un caballo siendo conducido por su jinete o a un barco siendo dirigido por su tripulación. Hay registros de que un hombre específico se acercó a él. Esto sugiere que no fue Jesús quien activamente lo buscó, sino que de alguna manera el hombre fue magnetizado por Jesús. Aunque incapaz de liberarse por sí mismo, Jesús tenía total dominio sobre el espíritu maligno. ¿Qué hay entre nosotros? Te ruego, no me atormentes, exclamó el espíritu demoníaco residente en el hombre, y no el hombre en sí. El demonio se resistía a abandonar el cuerpo que ocupaba. La posesión demoníaca ocurre cuando un espíritu maligno se instala en un ser humano, manifestando ocasionalmente su propia esencia a través de la personalidad del anfitrión. Aunque la posesión demoníaca es una realidad en el mundo contemporáneo, es esencial abordarla con equilibrio, evitando negligenciarla o atribuirle una importancia desmedida. No se nos explica claramente cómo alguien se convierte en poseído, pero las supersticiones, juegos ocultistas considerados inofensivos, prácticas espiritualistas, ilusiones de la nueva era, magia y otras actividades pueden abrir puertas a la decepción y peligros demoníacos. A menudo, las personas se aventuran en el ocultismo o en prácticas demoníacas porque perciben algo que a primera vista parece efectivo. Lamentablemente, hay una presencia actuando allí, un espíritu maligno. Los demonios anhelan habitar cuerpos por una razón que recuerda a un vándalo buscando una lata de aerosol. Un cuerpo es una herramienta que puede ser empleada en su ofensiva contra Dios. También atacan a los seres humanos porque aborrecen la imagen de Dios, buscando así distorsionarla y corromperla.
En relación a los cristianos, los demonios intentan manchar la imagen divina. Sin embargo, sus estrategias son limitadas cuando se trata de cristianos, ya que fueron neutralizados por la obra de Jesús en la cruz. Aunque pueden engañar y restringir a los cristianos atrapándolos con miedos y dudas, en Colosenses capítulo 2 versículo 15, en la Biblia ampliada, leemos: «Desarmó a los principados y potestades, fuerzas malignas que actúan contra nosotros, y los hizo un espectáculo público, exponiéndolos como prisioneros en su marcha triunfal, habiendo triunfado sobre ellos a través de la cruz». Surge entonces la súplica: «Te ruego, no me atormentes». Una declaración cargada de ironía, ya que el hombre estaba constantemente e intensamente atormentado por los demonios, subyugado en cuerpo, mente y espíritu. Temía que Jesús también pudiera causarle tormento. En Lucas capítulo 8, versículos del 30 al 33, en la Biblia amplificada leemos: Jesús preguntó: «¿Cuál es tu nombre?». Él respondió: «Legión», porque muchos demonios habían entrado en él. Rogaban insistentemente para no ser enviados al abismo. Cerca de allí, una numerosa manada de cerdos pastaba en la montaña. Los demonios pidieron a Jesús que les permitiera entrar en los cerdos, y él lo permitió. Entonces los demonios salieron del hombre y entraron en los cerdos. La manada, desesperada, corrió montaña abajo y se lanzó al lago, donde todos se ahogaron. Jesús preguntó el nombre para establecer autoridad sobre el demonio y así liberar al poseído. Los exorcistas judíos de esa época creían en la necesidad de conocer el nombre del demonio para expulsarlo. Sin embargo, Jesús no se basó en el nombre revelado durante esa conversación. Su autoridad sobre las entidades malignas superaba con creces las creencias y supersticiones de esa época. Probablemente, él preguntó sobre el nombre del demonio para entender la profundidad total del asunto, dándose cuenta de que el hombre estaba bajo el dominio de numerosos demonios y no solo de uno. Un legionario romano comúnmente estaba compuesto por 6.000 soldados, lo que sugiere que el hombre estaba dominado por una gran cantidad de entidades malignas. Los demonios que residían en él resistían la idea de ser confinados en el abismo, el pozo insondable mencionado en Apocalipsis, que parece ser un lugar de reclusión para ciertos espíritus demoníacos. Ellos preferían la actividad en lugar de la inercia. Así, dejaron al hombre y tomaron posesión de los cerdos. La idea de que los demonios pueden ocupar cuerpos de animales puede sonar inusual, pero también se retrata en Génesis 3. Fue conveniente que estas entidades fueran dirigidas a los cerdos, animales considerados impuros. Observe que ni siquiera los demonios pueden afectar a los cerdos sin la autorización divina. Un demonio no puede habitar ni siquiera en un cerdo sin el permiso de Dios. Esto muestra cuán limitado es su poder cuando se enfrentan a aquellos que tienen a Dios como escudo y guardián. Satanás es tan propenso al mal que, si se le impide actuar en los hombres, manifestaría su maldad en los animales. Jesús permitió tal acción porque el momento de plena demostración de su autoridad sobre los demonios aún estaba por venir, y esto se concretaría en la cruz. Colosenses 2, versículo 15, nos revela que en la cruz Jesús despojó a los demonios de su poder contra los creyentes. Él los expuso públicamente, celebrando su victoria sobre ellos a través de su sacrificio. En la Biblia amplificada, Colosenses 2, versículo 15, describe: Él despojó a los principados y potestades, fuerzas malignas que actúan contra nosotros, haciéndolos un espectáculo público, exhibiéndolos como prisioneros en su desfile triunfal, triunfando sobre ellos por la cruz. Los espíritus demoníacos indujeron al rebaño de cerdos a un comportamiento errático, haciéndolos correr desenfrenadamente por las empinadas laderas hasta el lago, donde terminaron ahogándose. Esto evidenció el carácter destructivo de los demonios y por extensión de su líder,
se reveló que la verdadera intención de estos espíritus era destruir al hombre, así como lo hicieron con los cerdos. Aunque algunos pueden ver esto como una injusticia para el dueño de los cerdos, es innegable que sufrió una pérdida. Sin embargo, esta situación sirvió para mostrar cuánto valora Jesús la vida humana, mucho más que un simple rebaño. Spurgeon, con su notable sabiduría, comentó sobre la reacción de los cerdos al ser poseídos por el demonio. Eligieron la muerte en lugar de vivir bajo el yugo demoníaco, y reflexionó: si los hombres valoraran su libertad como los cerdos, tendrían la misma reacción. Es como si el diablo hubiera llevado a sus cerdos a un destino desastroso. Cuando los pastores presenciaron este evento sobrenatural, corrieron hacia la ciudad, difundiendo la noticia de lo que habían visto. Las personas, movidas por la curiosidad, fueron al encuentro de Jesús y allí encontraron al hombre antes poseído, ahora sentado tranquilamente a los pies del Maestro, vestido y en perfecto estado mental. El temor se apoderó de todos. Aquellos que escucharon el relato quedaron asombrados por la transformación del hombre y por el poder de Jesús. La multitud de la región de los Gadarenos, dominada por un miedo intenso, suplicó a Jesús que se alejara de sus tierras. Estaban más asustados con el hombre liberado que cuando estaba poseído. La visión del hombre restaurado, sentado serenamente junto a Jesús, los dejó perplejos. En sus mentes supersticiosas, los demonios deberían haber prevalecido sobre Jesús, pero claramente no fue así. Lucharon por comprender y aceptar el poder superior de Jesús. La multitud, curiosamente, parecía indiferente al hombre que antes estaba poseído y atormentado por demonios. Sin embargo, la presencia de Jesús los perturbaba profundamente. Solicitaron que Él se retirara, y Él, en su infinita sabiduría, atendió la petición. Aunque Jesús había atraído a una gran asamblea, la reacción de la ciudad no fue de gratitud o admiración. Era como si toda la ciudad estuviera reunida en una especie de oración, pero paradójicamente oraban en contra de la bendición que estaba ante ellos. Era trágico darse cuenta de la naturaleza errónea de sus súplicas. Sin embargo, Jesús, en su misericordia, escuchó el clamor de la ciudad y decidió partir. Es un recordatorio de que, cuando las personas temen más la transformación que Jesús puede traer que el caos que Satanás ya ha causado, pueden inadvertidamente rechazar la salvación, y Jesús, respetando el libre albedrío, puede alejarse si así se le solicita. Por otro lado, el hombre recientemente liberado, agradecido y transformado, deseaba ardientemente seguir a Jesús, pero Jesús, con un propósito mayor en mente, le instruyó a regresar a su casa y compartir el testimonio de las maravillas que Dios había realizado en su vida. El hombre, una vez liberado, se convirtió en un testimonio vivo de las maravillas de Jesús. Por toda la ciudad compartió las transformaciones que Jesús había realizado en su vida. Aquel que antes era conocido como el poseído, ahora quizás era recordado por un título que reflejaba la grandiosa obra que Jesús había realizado en él. Inicialmente, después de ser liberado, se encontraba a los pies de Jesús, absorbiendo cada palabra, cada enseñanza. Su deseo era tan intenso que anhelaba seguir a Jesús, convertirse en un discípulo fiel. Pero cuando la ciudad fue al encuentro del Maestro, encontraron a este hombre, antes atormentado, ahora sentado serenamente a los pies de Jesús, vestido y en perfecto estado mental. La transformación era tan evidente que causó asombro en todos. Este hombre, en su gratitud, deseaba más que solo las bendiciones de Jesús. Deseaba al propio Jesús. Sin embargo, Jesús, en su sabiduría, le instruyó a regresar a su comunidad. Aunque el deseo del hombre de seguir a Jesús era genuino, el Maestro sabía que el impacto de su testimonio entre su familia y comunidad sería de un valor inestimable, quizás incluso más significativo que cualquier otra misión que pudiera asumir. A veces es complejo para nosotros discernir los caminos misteriosos por los cuales Dios actúa. Jesús,
Atendiendo al inusual pedido de los habitantes de la ciudad que le pidieron que se marchara, lo hizo. El hombre, recientemente liberado de los demonios, expresó su sincero deseo de seguir a Jesús. Sin embargo, Jesús, en su infinita sabiduría, se negó. ¿La razón? Este hombre tenía un propósito especial. Podría iluminar y testificar entre los habitantes de esas regiones de una manera que quizás ni Jesús ni sus discípulos podrían. Si sentía miedo, y es probable que lo sintiera, había el riesgo de que los demonios regresaran. Naturalmente, deseaba la seguridad de la presencia de Cristo. Sin embargo, Jesús, con su respuesta, disipó ese miedo, asegurándole: «No necesitas estar físicamente cerca de mí. Te he restaurado de tal manera que esta aflicción no te afectará nuevamente». Movido por profunda gratitud, siguió su camino y anunció por toda la ciudad las maravillas que Jesús había realizado en su vida. Esta no era solo una historia inspiradora, sino un testimonio que todo discípulo de Jesús debería estar listo para compartir. Su trayectoria mostró el inestimable valor que una sola vida tiene para Jesús. Después de todo, fue por él que Jesús se dirigió a esa región del mar de Galilea. Su relato también destacó que con Jesús no hay alma sin esperanza. Si incluso él, en su condición anterior, pudo ser transformado, entonces todos pueden. Al instruirlo a hablar de las grandezas que Dios realizó y él, a su vez, testificar sobre las obras de Jesús, no hubo contradicción, ya que Jesús es la manifestación viva de Dios.